Una noticia que ha creado hasta indignación en muchos sectores de la capital y es por ello, de Honduras mejor dicho, y es por ello que justamente para ahondar en este tema que ha generado mucha controversia, como les decía, nos acompaña en diálogo el analista Josué Murillo. Buenas noches, abogado. La resolución que vimos este día es un resultado del nuevo Código Penal que, como se denunció por organismos de sociedad civil, promovía más la impunidad. Buenas noches. Muy buenas noches y muchas gracias por tenerme nuevamente en esta casa de la información y también de la veracidad. Eh, en aras de esa verdad, creo que es importante mencionar que fue precisamente el caso del Instituto Hondureño de Seguridad Social el que motivó a miles de hondureños a salir con sus antorchas y reclamarle al gobierno más transparencia y pedirle a la comunidad internacional instalación de una misión de apoyo contra la impunidad, la cual se nos fue concedida. Y desafortunadamente, a pesar de los esfuerzos de la Maxi y del UFESIC en su momento, no se pudo revertir esas condiciones de violencia sistémica, de inseguridad ciudadana y de inseguridad jurídica. Revertir esa justicia que parece ser dura, inclemente, indolente con el pobre y con el ciudadano de a pie, pero sumamente laxa, como decíamos antes, ni tocando como el pétalo de una rosa a los corruptos de muy alto nivel. A pesar de que se le dio el tiro de gracia a la Maxi, los diputados no pararon ahí, sino que de manera, digamos, en el marco de un estado de excepción, siendo muchos de los diputados acusados como por actos de alta corrupción, aprobaron un código penal que el Consejo Nacional Anticorrupción y diversas expresiones nacionales e internacionales catalogaron como el Código de la Impunidad. Nosotros ya mirábamos venir este tipo de acciones que no le quedan de otra al juez más que aplicar la ley vigente. Por eso nosotros incidimos en su momento. Se presentaron diversos recursos de inconstitucionalidad, un recurso de amparo secundado por 50 honorables ciudadanos de muy alto nivel y muy reconocidos, muy honrados todos, contra el Código Penal, por la forma en la que fue aprobado en el Congreso Nacional de la República, el epicentro de la corrupción de Honduras. Ahora tenemos las consecuencias, los resultados de esa clase política que verdaderamente enarbola la expresión espíritu de cuerpo. Entre todos los corruptos parecen protegerse, generar normas, generar un blindaje a lo que nosotros llamamos en lenguaje más técnico impunidad, que es el escudo de los corruptos, y eso es un caldo de cultivo para que los corruptos actuales y la nueva generación de corruptos que están dejando cada vez más cínicos, por cierto, estos partidos políticos, generen actos indignos contra el pueblo hondureño. Esta es una bofetada en la cara de las expresiones nacionales que luchan contra la corrupción, como el CNA, y los buenos fiscales que hacen un esfuerzo por nadar contra la marea, por revertir estas condiciones de inseguridad jurídica. Esta también es una bofetada a todos aquellos pueblos, a todas aquellas poblaciones que están sufriendo como resultado de la corrupción, que dicho sea de paso, no hay huracán, no hay terremoto, no hay desastre natural que deje tanto daño y de manera tan permanente como el huracán, el desastre, la desgracia de nuestro país, que es la corrupción, que cada vez parece tomar más forma. Y de nuevo, lo repito, lo digo en este medio de comunicación, cada vez con más cinismo. Había una triada de abogados que enarbolaban el discurso de esto es una treta de la oposición para desacreditar el Código Penal. Este Código Penal viene a revolucionar y a modernizar el Estado de Derecho de Honduras. Miren ustedes, esto es como que a usted lo pongan a comer basura y le digan que ese es un banquete. Así de sencillo. Y desafortunadamente este cinismo sigue. Pero también como ciudadanos
Recordemos, no seamos de memoria corta, ¿quiénes fueron los que aprobaron en el Congreso Nacional este Código de la Impunidad? Y ahora sí, castíguelos. No les dé su voto en el marco de estas elecciones. No lo merecen. Y no se toque el corazón para quitarles el voto, ya que ellos no se tocan el hígado para robar y también para aprobar este tipo de normas que solo generan más inseguridad jurídica, más dolor en nuestro país, más miseria y desesperanza. Y después los países cooperantes que también adoptan actitudes timoratas, pusilánimes al más alto nivel ante esto, premiando y reconociendo públicamente a los corruptos de nuestro país, a los que generan entornos de impunidad, se preguntan por qué la gente migra, por qué la gente se va de Honduras. Por esto, señores, porque es un país inviable para la seguridad jurídica de las empresas internacionales que podrían estar instalándose en Honduras, para la misma población que no encuentra una esperanza y que ve cómo la gente mala prospera en Honduras, a vista y paciencia de la justicia que nunca los alcanza. Por eso nosotros, como miembros de la sociedad civil, como ciudadanos que no pertenecemos a ningún partido político, nos expresamos contundentemente y decimos, basta ya de tanta impunidad. Esto que estamos presenciando es simplemente el resultado de todas estas acciones de la clase politiquera hondureña, ese grupúsculo de malos y malas hondureñas que siguen haciendo de las suyas, sin importarle el dolor del pueblo. Abogado, ¿se corre riesgo de que con el nuevo Código Penal el señor Mario Zelaya se pueda seguir blindando y librando de otros delitos por los cuales está acusado? Mire, aquí nada debería sorprendernos, mi estimado. Yo creo que nosotros debemos llamar a la reflexión y más allá de todo ese entorno de impunidad que ya estamos presenciando las consecuencias, yo creo que es importante que nos llamemos a la reflexión, que hagamos un examen de conciencia a todos los ciudadanos. ¿Quiénes hemos puesto a esos diputados en esos curules que generaron este Código de la Impunidad? Nosotros, como ciudadanos, también votamos por esas personas, las mismas que nos están vulnerando. Es como si se meten a su casa a robar y usted le dé el premio de darle la propiedad de su casa. Es exactamente lo que estamos haciendo como ciudadanía y por eso debemos llamarnos a la conciencia y revertir estas condiciones, porque en el marco de este código de la impunidad, que no le extrañe que todos los corruptos en Honduras sean intocables, sean una clase verdaderamente privilegiada ante el sistema de justicia. Todavía hay elementos buenos. Debemos rescatar que en Honduras todavía hay esperanza y la esperanza radica en esa población que quiere el cambio y esa población que quiere el cambio debe generarlo a través de su voto en estas elecciones. Por eso es tan importante que todos cumplamos con nuestro deber y pongamos un ojo crítico a los diputados y diputadas o candidatos al Congreso Nacional y también, bueno, no olvidar, siempre existe la posibilidad que países que están muy inconformes con la crisis, el caos interno que vivimos en Honduras, también apliquen su propia justicia cuando sus intereses sean lesionados. Por ejemplo, el caso que muy pocos mencionan, pero que hay que recordarlo, de Tony Hernández, hermano del señor que está en la silla presidencial después de una reelección ilegal, ilegítima, inconstitucional y violatoria del Estado de Derecho y de los derechos humanos. Abogado, usted ha hecho un apunte muy importante. Hay que saber elegir a las autoridades en el próximo proceso electoral, pero en este momento, como ciudadanía indignada, ¿qué se puede hacer? En este momento, lo importante será, porque ya escuchó usted las declaraciones del Ministerio Público que van a presentar los recursos que corresponden, que respaldemos a esos fiscales, que respaldemos al Consejo Nacional Anticorrupción. No basta con tener pláticas de café y decir que todo está mal en Honduras. No basta tampoco acudir a los medios de comunicación, que son extraordinarias plataformas para presentar las denuncias ciudadanas.
Es importante también respaldar a todos aquellos que sí están realizando un trabajo activo, frontal, contra la corrupción y contra este sistema que parece ser un monstruo de 1000 cabezas, pero una a una se pueden ir cortando. Ahora, aquí también es importante no quitar el dedo sobre la llaga y pedirle a las autoridades, al Ministerio Público, al Poder Judicial, que cumplan con su deber. No hay forma de develar la corrupción más que a través de investigaciones científicas serias, apegadas a la Constitución, al marco normativo y a la justicia, que generen también juicios y sentencias que le den nombre y apellido a la corrupción. Porque aquí está bien que todos sepamos quiénes son los corruptos y los señalemos, pero si no hay una sentencia y un castigo, ¿de qué importa? Entonces, ¿de qué vale? Aquí necesitamos entonces un Estado de Derecho que responda a las necesidades del pueblo. Y esas necesidades son de justicia, de verdadera seguridad integral. Y dentro de esa seguridad integral está la seguridad jurídica. Y también está la seguridad ciudadana. Y recordemos una cosa. Hay un mandamiento, es bíblico. No robarás. Estas personas están robando, no tienen temor de Dios y tampoco tienen la mínima empatía. Parece que aquí tenemos un séquito, tenemos una cúpula de funcionarios con rasgos sociopáticos terribles, porque no les importa a la gente que se está muriendo de hambre, no les importa absolutamente nada, ni los migrantes retornados, ni los desplazados internos por violencia, ni los pueblos indígenas, los tolupanes que mueren de hambre todo el tiempo porque no hay condiciones de seguridad alimentaria. Aquí parece más bien que tenemos un grupúsculo político que merece ser totalmente depurado, pero eso es imposible de hacerlo si tenemos partidos políticos también que promueven este tipo de personas. Nosotros como ciudadanos debemos seguir realizando labores de veeduría ciudadana a estos procesos de justicia y también ser muy cautelosos qué cosas pasan por el Congreso, porque la indiferencia también nos genera este tipo de normas. Hubo un momento en el que masivamente pudimos salir a las calles para detener este Código Penal. La ciudadanía no se movió. Y no estoy culpando al ciudadano. Estamos tan hartos de ver que las marchas, las protestas, las huelgas terminan en nada, que entiendo la desmotivación, pero no podemos quedarnos en la desesperanza. Tenemos que poner el dedo sobre la llaga, seguir insistiendo y finalmente esperar un resultado positivo para nuestro país, porque Honduras lo merece y sobre todo las poblaciones más vulnerables y más lesionadas por la corrupción, que de nuevo ha enriquecido a muchos y ha generado mucho sufrimiento y mucha pobreza en nuestro país. Es indigno que ocupemos los primeros lugares en la región en impunidad, en falta de transparencia y en corrupción, en vez de ser un productor masivo con todo lo que tenemos nosotros, los bienes naturales, pero con gente como la que se está liberando ahora, con líderes, supuestos líderes políticos, que solo llegan a servirse y no a servir al pueblo. Entonces, bueno, seguiremos encabezando esas listas indignas. Pero yo de nuevo llamo a la reflexión. Usted puede castigar con su voto a esos diputados que aprobaron el Código Penal de la corrupción y a los partidos políticos también que secundaron todo este entorno de impunidad. Abogado, muchas gracias por habernos atendido. Gracias a ustedes. Buenas noches. Gracias al abogado Josué Murillo por habernos atendido en Diálogo de esta noche, en donde nos ha hecho un análisis realmente refiriéndose a cómo el nuevo Código Penal pues blinda a todas aquellas personas que están involucrados en actos de corrupción. Vale la pena decir que en el mes de octubre de 2019 la Conferencia Episcopal de Honduras hizo énfasis en esto. E incluso en un comunicado, como lo decía el abogado, tenemos memoria corta, vale la pena repasar nuevamente lo que decían los obispos en relación a ello. Recientemente el señor cardenal también en su homilía dominical señalaba de que es momento para que aquellos que han robado el país lo devuelvan.
Una situación bien difícil la que vivimos realmente cuando estamos en medio de una situación del COVID-19, los daños que se han generado por las tormentas tropicales, que son al final temas de interés, pero que nos distraen de otras realidades, en donde hoy ha quedado evidenciado, realmente, en donde han quedado pues en libertad realmente estas personas, de algunos casos, por ejemplo el caso del señor Zelaya, ha quedado pues pendiente todavía de muchos otros casos y que confiamos que esta situación no se siga repitiendo, porque si no sería una burla para el país. Lo ha dicho el abogado Murillo, ha sido enfático. Usted, cuando le toque elegir, por favor, no lo haga esta vez por colores, tradicionalismos, no. Dese cuenta realmente quiénes son los que han saqueado nuestro país para poder elegir.